Arratsaldeon danori, eskerrik asko etortzeagatik, ez da egun egun lorreño urteziakut, ilune eta tristia, bueno, nik uste dut egunekin merezidu dela, dekugun gonbidatu eta gaize bera badeko mamine, da orduen zian gara. Aurkezpen laburtsu betengo dut José Antonio Torralda Ilonana, licenciado en Ciencias Económicas por la UPV de San Rico. Y director administrativo y jefe personal de una empresa metalúrgica en Guernica, y desde el año 79, que fundó su primera empresa, sigue siendo empresario. En este momento está jubilado, pero yo creo que está bien cañón todavía. Lector empedernido, de gran curiosidad, y luego tiene estudios de filosofía, sociología, ha escrito varios libros, y yo creo que es una persona conocida, muy conocida en Guernica, y luego además una persona que es interesante, lo que nos puede aportar, las reflexiones que hace, y tanto el tema económico, sobre el capitalismo, hemos visto antes que tiene unos libros que tienen, los títulos por lo menos tienen mucha miga. En relación al título de la charla de hoy, que ¿es posible un capitalismo más equitativo? Pues lo que estamos viendo hoy día, pues, posible puede ser, pero no sabemos si es probable, pero bueno, estamos viendo cambios fuertes, una gran diferencia entre los ingresos que están teniendo empresas muy potentes y el nivel de vida que cada vez que va a peor para las personas de rentas de trabajo y los trabajadores en general, y se están dando cambios de una inequalidad pues bastante grande que nos hacen dudar sobre la posibilidad de que el capitalismo realmente pueda ser equitativo. Os voy a dejar un poco que José Antonio nos comente sus opiniones, que seguro que son interesantes. Arratsaldeon, eskerrik asko etorriagatik. Baina nik erreazikutu beroa, ze frankoko denborakoraz, orduen esan egon ikastolarik, eta errenetik errestasun gehiago deko terderaz. Buenas tardes. Me han puesto un título a la charla realmente complejo. En realidad este tema lo he tratado en mi segundo libro, en el que hablo del enfrentamiento entre el neoliberalismo, que enseguida explicaré lo que es. Hay palabras que igual me es difícil de traducir al lenguaje sencillo, pero lo voy a intentar. El enfrentamiento entre el neoliberalismo, que es el capitalismo salvaje actual, y la democracia. Lo primero que voy a hacer va a ser daros una hojita que va a ser la base de la charla, para que podáis seguir con más facilidad y podáis entender lo que estoy explicando. En realidad empiezo diciendo que mis obras parten de un primer principio básico. Primero hay que conocerse a sí mismo para saber dónde está uno y a dónde quiere llegar. Y hablo de la utopía, una utopía que es que haya una verdadera democracia capaz de controlar los excesos del neoliberalismo. Pero siempre tenemos que partir de cómo es el ser humano, de cómo somos todos y cada uno de nosotros, de nuestras capacidades y tendencias. Yo siempre digo que el ser humano se rige por tres principios fundamentales, o por tres leyes. La ley de la supervivencia, que es común a los seres humanos y a todos los seres vivos, que nos lleva al egoísmo más absoluto. ¿Quién más, quién menos somos egoístas? Todos queremos primero yo
después la familia, después los amigos y después los demás. Segundo, la ley de la fuerza. La hemos aplicado los seres humanos desde que aparecimos en la esfera terrestre. El fuerte siempre se aprovecha de su fuerza para ir contra el menos fuerte. El ejemplo más absoluto es el dominio que siempre ha tenido el hombre sobre la mujer y que hasta hace muy poco pues no ha sido posible pues cambiar. Todavía hay culturas como la musulmana o la india que consideran a la mujer casi como un objeto o como algo que se puede usar en vez de como una persona. Hoy, en el siglo XXI, tenemos la enorme ventaja de que la mujer está llegando a su mayoría de edad, está consiguiendo los derechos que tenemos que defender entre todos. Y tercero, es la ley de la insatisfacción permanente. Yo, a todos los que conozco, tanto vosotros como todos los demás, tenemos un defecto o una capacidad fundamental, que es que estamos permanentemente insatisfechos, nunca nos contentamos con lo que queremos. El ejemplo más sensible lo tenemos en el mismo Putin. Putin, ¿qué necesidad tenía de meterse en el lío de Ucrania? Si ya tenía todo lo que podía tener una persona, poder, dinero, todo. Y sin embargo, estaba insatisfecho, quería algo más. Y ese algo más era, y los efectos de ese algo más son la guerra de Ucrania. Pero igual que Putin, todos los demás seres humanos somos iguales. Todos estamos insatisfechos y todos queremos más. El querer más, esta insatisfacción tiene dos vertientes. Una positiva, la de ir superándonos permanentemente, y otra negativa, la de perjudicar a los demás para conseguir desear siempre lo del otro para nosotros. Y eso supone quitar al otro lo que es del otro. Partiendo de estas tres leyes, pues el ser humano inventó el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? A veces pensamos que el capitalismo se ha inventado en el siglo XX o en el siglo XIX o en el siglo XVIII. No, el capitalismo apareció en el momento en que el ser humano inventó la agricultura, es decir, hace unos 15, 16.000 años. En el momento de que el ser humano pasó de ser cazador a ser agricultor, y empezó a hacer ciudades, automáticamente nació el capitalismo. Los fenicios, los griegos, los romanos que venían por aquí estaban haciendo capitalismo, estaban haciendo negocios, estaban intentando conseguir un beneficio. Eso es el capitalismo. El objetivo de la empresa capitalista, lógicamente, es el beneficio. A veces pensamos que hay empresas capitalistas y no capitalistas. Todas las empresas, incluyendo las cooperativas, son capitalistas por esencia, porque buscan el beneficio. El beneficio para las empresas es como el sueldo para el empleado. Un empleado no trabajaría si no tuviera sueldo. Igual la empresa no puede trabajar si no tiene beneficio. O si en vez de beneficio tiene pérdidas, pues tiene que cerrar. Otra cosa es que el beneficio que obtenga sea exagerado o no. Las consecuencias de la evolución del capitalismo en los últimos 2 siglos han sido que poco a poco, y sobre todo en Europa, en el siglo XX, se consiguieron unas mejoras económicas y unas ventajas sociales muy superiores a los que hasta esa fecha se habían conseguido en cualquier otra parte del mundo. Hay que explicar el porqué. La mejor época del capitalismo, digamos, social, o de alguna forma, de lo que se vino a llamar contrato social, que era un acuerdo no escrito, pero sí implícito, entre el Estado, las empresas y los empleados, fue entre el año 1945 y el año 1980. Fue la época en la que el mundo se dividió en dos. Por una parte, el mundo capitalista, y por otra parte, el mundo socialista dominado por Rusia y China. Lógicamente, los capitalistas, digamos las grandes empresas, tenían miedo de que el comunismo se moviese o dominase también los países capitalistas. Los sindicatos eran muy fuertes
y, lógicamente, había partidos comunistas en casi todos los países europeos. Ante eso, pues el capitalismo reaccionó humanizándose de alguna forma, haciendo posible que las empresas no solo trabajasen por el beneficio propio del capitalista, sino también incluso aceptasen unas condiciones que eran más favorables también para el empleado. Entonces se consiguió, sobre todo en Europa, una situación óptima, fundamentalmente porque se consiguió que el Estado fuese el que controlase la sanidad, la educación y los servicios sociales. Es cuando los empleados han estado mejor en toda la historia de la humanidad, en mi opinión, en Europa. Sin embargo, eso mismo no pasaba en Estados Unidos. Allí no tenían miedo al comunismo y, lógicamente, allí no hay una sanidad ni unos servicios sociales como los europeos. Allí, como veremos un poquito más adelante, el neoliberalismo empezó ya muchísimo antes y los efectos los explicaremos enseguida. En cualquier momento, por favor, si no entendéis algo que digo, me paráis y os lo repito o lo explico de otra forma o intento explicarlo mejor. ¿Qué es el neoliberalismo? El siguiente paso, el último paso del capitalismo ha sido el neoliberalismo. Neoliberalismo es el capitalismo salvaje actual. Se inició cuando los capitalistas o el pensamiento capitalista le perdió el respeto al comunismo, cuando pudieron comprobar que el comunismo estaba en horas bajas. Exactamente, Margaret Thatcher y el presidente de Estados Unidos se pusieron de acuerdo para liberalizar el tema económico, es decir, el dinero. Desde el año 1980 aproximadamente, tanto uno como otro, los que dirigían Estados Unidos e Inglaterra, los países financieramente más potentes, liberalizaron el sector de forma que cualquier empresa pudiese invertir en cualquier parte del mundo sin problemas. Hasta ese momento, cada país tenía un cierto control financiero sobre sus propias empresas. Desde ese momento se rompió ese control financiero y cada uno empezó a invertir en donde más le interesaba, es decir, donde más dinero ganase. Los fundamentos filosóficos del neoliberalismo son pues un individualismo feroz. Lo único que importa es el individuo, no la comunidad. Lo único que importa es el beneficio de uno y los demás que arreen. El predominio de la economía financiera sobre la economía industrial. A partir de ese momento, las entidades financieras, los fondos de inversión, empezaron a invertir, pero invirtiendo a corto plazo en las empresas, siempre en plan de conseguir el máximo beneficio sin preocuparles en absoluto las consecuencias, que como luego veremos, fueron tremendas y siguen siendo. Visión cortoplacista, es decir, beneficio hoy y mañana, a ver lo que pasa. Y vocación de operar desde paraísos fiscales. Los paraísos fiscales, aunque ya había antes de 1980, empezaron a proliferar por todo el mundo. ¿Para qué sirven los paraísos fiscales? Para no pagar impuestos. Si las industrias, si las empresas pagasen los impuestos que corresponden a sus beneficios y esos beneficios se dedicasen o esos impuestos se dedicasen a mejorar las condiciones de los trabajadores y de todas las personas, pues lógicamente el mundo sería diferente. Y por último, olvido absoluto del servicio a los empleados y a la comunidad. Tenemos que pensar que la empresa familiar, las cooperativas, la empresa pequeña, fundamentalmente es una empresa que trabaja a más largo plazo. Piensa en que esa empresa siga durante muchos años y siempre normalmente en una comunidad, en una región, en una zona determinada. Va generando beneficios, pero también va generando empleo y riqueza para toda la comunidad. Sin embargo, desde que se impuso el pensamiento neoliberal, la empresa pierde totalmente de vista a la comunidad
y lo que hace la empresa es conseguir beneficio sea como sea. Le da lo mismo montar la empresa en Bilbao que en Tombuctú o que en Shanghái. De ahí vino la enorme dispersión de empresas que hubo a partir de 1980 en el mundo entero. Las consecuencias, el traslado de empresas y ruina de miles de ellas. En el momento, a partir de 1980, claro, los empresarios más fuertes vieron que la mano de obra en China, en Tailandia, en todos los países, en Vietnam, era la 10ª parte que la mano de obra en Euskadi, o en Estados Unidos o en Europa. Miles de empresas, todas las que eran poco potentes, empezaron a invertir en esos países. Y claro, eso obligó a que todas las demás empresas de la competencia de ellos hicieran exactamente lo mismo. Porque si hacer una pieza, una cuchara, en Guernica costaba, pues, por decir un ejemplo, 1 euro, pues hacerla, la misma cuchara, en China o en Vietnam costaba 0,20, porque la mano de obra allí no costaba dinero. Desigualdades económicas crecientes. Estamos viéndolo todos los días. La famosa clase media que teníamos aquí, pues ya parece desaparecer. Mucha gente ha perdido capacidad de ingresos. Mucha gente se quedó sin empleo o se ha tenido que aceptar empleos más bajos de su capacidad. Pobreza y exclusión social creciente. Yo siempre pongo como ejemplo a Estados Unidos. Muchos de vosotros habréis estado en Estados Unidos, y si vais por Nueva York o San Francisco o Los Ángeles, encontráis de repente inmensas colas de gente en la calle, sin un duro, sin nada, y que están viviendo de ayudas de la caridad. Y ni siquiera del Estado, porque el Estado no ayuda a nadie, sino de la caridad. Yo la verdad, cuando la primera vez que estuve en Estados Unidos me quedé asombrado y dije, pero este es el paraíso que decían hace, pues no sé, hasta los años 80 decían ir a Estados Unidos era ir al paraíso, porque allí cada cual en función de su valía podía conseguir el máximo. Y sin embargo ahora uno va allí y se encuentra, es deprimente la cantidad inmensa de personas que viven pero al límite. Allí no hay salario mínimo, ni seguridad social para los puestos de trabajo bajos. Allí muchos de los camareros, pero un porcentaje muy alto, vive de la propina. No tienen ni siquiera sueldo. Según los últimos estudios económicos, el 40%, no sé si era el 40% o más de 40 millones de estadounidenses tienen menos de 400 euros en su cartilla o en su casa. Es decir, que tienen menos de 400 euros por familia para imprevistos o para lo que sea. Oímos estas palabras y dicen, coño, pero es verdad, es verdad. ¿Por qué? Precisamente por este neoliberalismo, este capitalismo salvaje, que no protege en absoluto al trabajador, que no protege a la comunidad. Lo único que le interesa es el beneficio del empresario. Y yo soy empresario, así que pensarlo. Lo digo con absoluta claridad. Otra consecuencia muy importante es el auge de la extrema derecha. Desde el año 2000, incluso en algunos países desde antes, ha habido un crecimiento enorme de los movimientos de extrema derecha. En este país, ¿cómo es posible que el 15% de la población vote a la extrema derecha? Pues precisamente 90% de estas personas que votan a la extrema derecha son gente que ha visto su economía dañada, muy dañada, por el neoliberalismo, porque las empresas en las que trabajaban les han expulsado o les están pagando menos. Es decir, que se encuentran en una situación
mucho peor de la que se encontraban hace 20 o 30 años. Hoy incluso se habla de que los hijos de las personas que están actualmente trabajando, yo estoy jubilado ya, no tengo ese problema, pues tienen peores condiciones de trabajo que los que tuvieron sus padres hace 30 años. Eso en la época del contrato social, cuando había ese acuerdo entre el Estado y los capitalistas por miedo al comunismo y los empleados, sinceramente ocurría lo contrario, que todos los hijos luchábamos para ser más que los padres y la mayoría lo conseguíamos. Además, ha supuesto que la dependencia de los políticos, la dependencia de las grandes empresas es cada vez mayor. Hay empresas que tienen una capacidad de ingresos superior al 80% de los países. Una empresa al 80%, a cada uno de los 80% de los países del mundo. Hay empresas como Apple o Google que tienen ingresos casi iguales o algo superiores a España. Y con eso, lógicamente, ¿y dónde toman las decisiones estas empresas? Estas empresas pueden tomar las decisiones en donde quieran, allí donde están. Pero si estas empresas y otras industriales tienen diversas factorías a lo largo del mundo o diversas oficinas a lo largo del mundo, siempre van a invertir o reinvertir en los lugares donde les sea más rentable, sin importarles el perjuicio que pueden hacer a los empleados que tienen donde sea. Estos días, este mes de enero creo que ha sido, habréis oído o visto en los periódicos que varias de estas empresas estaban expulsando a los empleados por miles. Una empresa de estas que tiene pues una factoría de coches en Euskadi, solamente con una decisión que puede tomar a 10.000 kilómetros de distancia, puede decidir que esa factoría llevarla a, no sé, a Marruecos. A China yo creo que ya no, pero o a cualquier país. Y resulta que con eso puede arruinar a una región entera, porque los 10.000 puestos, los 15.000 o 20.000 puestos, no son esos solamente los que se pierden, sino toda la empresa auxiliar, que se supone que pueden ser otros 50.000. Esa es la tremenda dependencia que está originando este nuevo sistema económico, que es el capitalismo feroz del neoliberalismo. Y por último, con esta dependencia inmensa de los políticos, hay una tendencia a lo que llamo plutocracia, sociedad gobernada por los más ricos. Esto ya se está dando en Estados Unidos. En Estados Unidos, si quieres ser presidente, tienes que tener el respaldo de una millonada tan grande que solamente puede ser teniendo el respaldo de las empresas más fuertes del país. Sin su permiso allí no se hace presidente ni Dios. Y el último presidente, o el anterior, el amigo Trump, era multimillonario. Y todas las medidas que tomó en los 4 años que estuvo allí fueron para ayudar a sus amigos, a los de su clase social, a los multimillonarios, bajando los impuestos de forma bárbara y la gente sin enterarse. Y sin embargo, los que realmente le apoyaban a Trump eran los que estaban en contra de los anteriores políticos, y estaban en contra porque su situación económica fundamentalmente había desmejorado. Trump fue consciente de ello y les prometió la leche, les prometió maravillas que no cumplió, pero sí consiguió que le votaran y convertirlo en presidente. Tal como veis en la segunda página, voy a hacer un poquito más rápido, lo demás esto se va a hacer un poco. La situación, de acuerdo con el Economist, que es el periódico económico más respetado a nivel mundial, de 167 países del mundo, en función de su nivel democrático, 20 son democracias plenas. 20. 55 son democracias imperfectas, que quiere decir que o falla la justicia o falla el sistema de elección. 39 son regímenes híbridos
y 53 son regímenes autoritarios. Es decir, la mayoría entre híbridos autoritarios y democracias imperfectas son una mayoría absoluta. Ese es el efecto más importante a nivel político del neoliberalismo. Estados Unidos y China están dominadas por el pensamiento neoliberal. Los chinos, que son más listos que la una, pronto se dieron cuenta, a partir del año 80, de lo que estaba pasando en el mundo e invirtieron una barbaridad en tecnología. Dejaron entrar a las empresas extranjeras, pero poniéndoles un par de condiciones de poca importancia. La primera, que en el capital participasen ellos, en cuantías pequeñas o lo que sea. Y la segunda, que compartiesen la tecnología. Fijaos la evolución que ha tenido China en los últimos 25 años. De ser, vamos, yo estuve allí el año, no sé si 85, 86, y aquello era todavía, vamos, veías en el campo a trabajar, en un campo de 1 hectárea, veías 400 personas trabajando. En este momento la economía china es la segunda del mundo. La tecnología china es tan buena como la americana. Los que nos hemos quedado atrasados somos los europeos. China está avanzando a un ritmo tremendo. El único problema que tiene es que no hay democracia. Y sin embargo, está consiguiendo unos resultados económicos y está atrayendo su manera de trabajar y de actuar, está atrayendo a muchos países. Países que antes se llamaban democráticos están ahora cada vez más concienciándose de que pueden convertirse en países como China para avanzar más rápidamente en el tema económico. Y al final, lo que quiere la mayoría de la gente primero es preocuparse de la tripa, llenar el estómago y después de todo lo demás. Primum vivere de inde filosofare, que se dice. Eso quiere decir primero vivir, y si se le promete a alguien mejorar su estatus económico, primero quiere eso y después todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa con yo cuando el título del libro mío es el neoliberalismo contra la democracia. Y yo lo que digo, defiendo ahí, es que están en guerra abierta. El neoliberalismo busca siempre el beneficio de unos pocos, muy pocos, y le importa un pito lo que le pase a todos los demás. Eso, el ejemplo más claro, como os he dicho, es Estados Unidos, donde las desigualdades sociales y económicas cada vez son mayores. Y la función de una democracia verdadera debe ser la consecución del máximo posible de beneficios para todos y cada uno de sus ciudadanos. O sea, las metas del neoliberalismo y de la democracia son contradictorias. Por lo tanto, amigos no pueden ser. ¿Es posible un mínimo de compatibilidad? Yo digo que no. Esa es mi opinión. No tenemos otra opción que aceptar el sistema capitalista que ha sido el que ha estado en vigor desde que se inventó la agricultura, hace 15.000 años. Los escarceos que se han hecho para intentar crear sistemas socialistas ya sabemos cómo han terminado, en Rusia y en China. Los rusos, pues hundiendo la economía y al final convirtiéndose otra vez en un país dictatorial, y en China cambiando del sistema socialista al capitalista mucho más inteligentemente. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo hacer un capitalismo más equitativo? Si no podemos cambiar el capitalismo al socialismo, porque cada vez que se ha intentado no se ha conseguido nada. Si queremos vivir con un capitalismo más equitativo, primero debemos tomar unas decisiones que limiten los excesos del neoliberalismo, sin destruir el sistema capitalista, es lo que yo digo. Tenemos que pensar que hasta las cooperativas están dentro del sistema capitalista. Debemos innovar creando nuevas normas de juego que eviten estos excesos del neoliberalismo, pero permitan ganar dinero e incluso que haya una competencia entre las personas y las empresas. Yo pongo como ejemplo fundamental, pues si al neoliberalismo o al movimiento capitalista neoliberal
es el Amazonas, lo que tenemos que hacer es, no podemos poner una presa para parar el Amazonas, porque siempre nos desbordaría. Lo que tenemos que hacer es, ya desde donde nace el Amazonas, crear canales, crear molinos, crear pantanos, crear sistemas que puedan beneficiar a mucha gente en vez de beneficiar solamente a unos pocos. Eso es lo que debemos conseguir, o yo quisiera conseguir, pero ¿cómo conseguirlo es el problema? Me pregunto, ¿es posible? Solamente si somos capaces de montar una democracia verdadera, lo que yo llamo una democracia verdadera. Todas las democracias tienen sus problemas, y la democracia depende de las personas que elegimos para ello. ¿Cómo podemos definir el capitalismo deseado? Yo me atrevo al concepto de contrato social, a exigir por la parte social que somos todos nosotros, el pueblo por medio de la democracia, a la parte no social, los poderosos. Normas de juego que se basan en 3 aspectos fundamentales. Primero, que cada vez que se eleve el nivel de vida, que mejoren las empresas, haya también una elevación del nivel medio de vida de todos los ciudadanos, al menos al mismo ritmo que crezca la riqueza y el patrimonio, para evitar una excesiva insatisfacción popular. No podemos pensar que todos vayamos a ser ricos ni menos ricos, algunos siempre habrá un poco más y un poco menos. Segundo, respeto a los derechos humanos y a la democracia. Y tercero, educación, sanidad y servicios sociales públicos y pagados por el Estado. Este sería el capitalismo deseado de alguna forma. Si conseguimos que eso se plasme, será mediante una democracia verdadera, digamos yo. Resumiendo todo lo expuesto, podemos hablar de una sociedad democrática y de un capitalismo progresista, si respeta esas condiciones, si respeta que el nivel medio de la gente crezca al mismo ritmo que crece el beneficio de las empresas. Y esta sociedad democrática, para conseguirla, se deben aceptar las siguientes premisas. Primero, que habría que obligarle también a aceptar a las grandes empresas. Prioridad del bien común sobre el individual cuando ambos se enfrentan. Aceptación de que la igualdad es imposible. Eso para todos nosotros. No podemos pensar que todas las personas seamos iguales. Siempre habrá unos más ricos que otros, unos con más suerte y otros con menos, unos más capaces y otros menos, unos ganadores y otros no tanto. Tercero, aceptación de las normas de juegos sociales y económicas que eviten abusos, monopolios y oligopolios. Lo que hay en este momento con Google, con Twitter, con estos, hay un oligopolio inmenso. Cada vez son empresas más fuertes y cada vez las democracias y los estados son más débiles, porque dependen más de las grandes empresas. Máximo posible de igualdad de oportunidades para todos los jóvenes, para su educación e inclusión en el ámbito laboral. Participación masiva en la política para escoger a los mejores de entre nosotros, para que nos representen, y también para controlar la actividad de nuestros propios representantes. Aquí le tenemos a Xavier, que esperemos que sea escogido por todos nosotros, pero en cualquier caso, la política siempre ha sido una cosa que a mí me ha dado mucho miedo. Yo nunca me he acercado a la política, siempre he sido empresario, pero en el momento en que las mejores personas de nuestra sociedad estén contentas por presentarse a puestos, sea desde ayuntamientos a diputación y hasta puestos del Parlamento, cuando perdamos el miedo a eso será un buen síntoma. La mayoría no le tenemos mucho miedo a eso, en el sentido de que sabemos que hay sus más y sus menos en el mundo político. Para conseguir una democracia verdadera sería que los mejores de entre nosotros puedan presentarse y los mejores de entre nosotros puedan ser elegidos y los mejores y esos mismos puedan ser controlados por los ciudadanos.
¿Actualmente controlamos a los ciudadanos, a los políticos? No. Votamos cada 4 años y nos creemos los reyes de... Nos toman el pelo muchas veces. Considero que los políticos deben responder ante el pueblo por lo que prometen. Solamente entonces llegaremos a que haya una democracia plena. Pues sí, tiene que ser, ¿no? Crear normas que obliguen a los que más tienen a remunerar de forma justa a la sociedad por lo que de ellas han recibido. Al fin y al cabo, tenemos que darnos cuenta que todo lo que ganan las grandes empresas, las pequeñas, todas, procede de dinero del pueblo, procede porque hay una serie de clientes que somos nosotros y vosotros. Por lo tanto, es justo que ellos paguen en función de lo que hayan ganado. Crear normas de control de los sistemas financieros y fondos de inversión. Crear normas que obliguen a todas las empresas a pagar por cada país en función de lo ganado en el mismo. Actualmente, la mayoría de las grandes empresas tienen sus sedes sociales en paraísos fiscales. Y si no lo tienen en paraísos fiscales, como pasa en Europa, que a veces decimos que somos muy democráticos, y resulta que las grandes multinacionales tecnológicas americanas, ¿sabéis dónde tienen su sede principal de Europa? En Irlanda. Irlanda les cobra un 4% o un 3% por los beneficios que declaran. España, Alemania, Francia, Italia no cobran un duro por los beneficios que obtienen estas tecnológicas en estos países. Ni un duro. ¿Por qué? Porque en estos países tendrían que pagar el 15, el 20 o el 25. Pero han llegado a un acuerdo con Irlanda y pagan una miseria. Y todos los demás países perjudicados. Como veis, el sistema democrático en Europa tampoco funciona demasiado bien. Crear normas que limiten y controlen aquellos aspectos de la libertad individual que puedan generar desequilibrios excesivos de equidad. Y por último, considerar a la democracia verdadera como único sistema político. Luego, bueno, aquí un poco en el punto séptimo repito un poco el concepto de la cooperativa. Para mí el ejemplo más fantástico de la propiedad democrática de las empresas está en las cooperativas de Mondragón. Y me preguntaréis, ¿y por qué no eres tú también cooperativista? ¿Por qué no montas tu empresa como una cooperativa? Os voy a contar una pequeña anécdota que me pasó, pues, justo del mismo año en que fundé mi primera empresa. Me presenté para director de una nueva cooperativa que se iba a hacer en Guernica. Y pues me llevaron a Mondragón a hacer un examen. Hice un examen allí, me tuvieron 3 horas, 4, no sé cuánto. Y me dijeron, bueno, vuelve a casa y ya te contaremos algo. Cuando volví, pues no tenía respuesta y le llamé al de la Caja Laboral, a Juanjo Arechederrete, y le pregunté, oye, ¿qué pasa? Y me dijo, mira, yo no te podía enseñar este documento, pero aquí está. En ese documento constaba claramente que yo no tenía espíritu cooperativo. Yo tuve la ocurrencia en Mondragón de decirles, mira, si me elegís para director, yo quiero que mi equipo, pues elegirlo yo. ¡Buah! Eso fue explosivo. Me dijeron que no tenía espíritu cooperativo y por lo tanto no valía para ser cooperativista. Así la veo, pero en cualquier caso, considero que el sistema cooperativo es el mejor sistema democrático, económico democrático del mundo, sin dejar de estar dentro del sistema capitalista. Las cooperativas tienen que luchar, y por eso han tenido que montar empresas en China, en la India, en México. Tienen que luchar con las mismas armas que todas las demás empresas. Y las armas están dentro del sistema capitalista. Lo que tenemos que conseguir del sistema capitalista es eliminar los excesos, el daño, el perjuicio que genera a todos nosotros, usando y abusando de su fuerza. ¿Cómo conseguir una democracia verdadera? Pues bueno, requiere en principio una educación para la ciudadanía. Esta asignatura de educación para la ciudadanía yo no la he visto en ningún sitio, ni en la universidad ni en las escuelas. Primero hay que explicar a los jóvenes cómo funciona el mundo real, cómo es la sociedad, cómo somos las personas. Si cuando salen de la facultad no tienen ni idea de lo que es una empresa, mucho menos de cómo somos como personas. Hay que explicarles cómo
funciona pues el mundo político, el mundo social, el mundo económico. Eso debería ser una asignatura esencial. Yo todavía hace unos meses se me ocurrió mirar el currículum de la Escuela de Económicas, o del Colegio, bueno, de la Facultad de Económicas de Sarrico, en la que yo terminé mi carrera hacia el año 71. Me quedé asombrado que el 70-80% de las asignaturas seguían siendo las mismas. Que el 70-80% de las asignaturas no varían absolutamente para nada en el mundo real de la empresa. Para nada. Teoría económica, cosas que había que aprobar y que cuando más difíciles parecían, resultaron que en la vida real, en el mundo de la empresa, eran más inútiles. ¿Por qué no enseñar ahí, en esas carreras, lo que es el mundo real? Tiene que, en mi opinión, la empresa y la universidad deben acostarse juntos, diría yo. Deberían ir juntos y no cada uno por su lado. Segundo, criterios para escoger a los mejores de entre nosotros. Pero para eso tenemos que conseguir eso, que los mejores de entre nosotros se presenten a la política. Tenemos al mejor aquí, pero bueno, también hay otros buenos. Crear un verdadero sistema de control sobre los políticos. Mientras no consigamos que muchos de los mejores de entre nosotros pongan su actitud actual de huida de la política y la cambien por una actitud de participación vocacional por trabajar representando los intereses de la mayoría, estaremos fracasando. Noveno punto. ¿Cómo encajar el capitalismo en una democracia verdadera? Normas de control de la economía por la política. La única forma de controlar el pensamiento neoliberal, las grandes multinacionales, es mediante los políticos, mediante la política, mediante una democracia política. Tenemos el ejemplo, también otra vez os digo, asombroso, de lo que está pasando en China. Hay una cosa admirable. Los chinos están consiguiendo tener empresas tecnológicas muy fuertes, pero el amigo Xi Jinping, o algo así se llama, les ha puesto sus condiciones. A uno le exigió 300.000 millones que debería devolver al Estado. A otro le metió en la cárcel. A todos les dijo muy clarito: lo que ganéis dinero está muy bien, que tengáis poder está muy bien, pero primero es el Estado, primero es el beneficio del pueblo. Y ha conseguido dominar y controlar a las grandes multinacionales chinas. Eso en una democracia no es tan sencillo, lógicamente, porque aquí pues cada 4 años hay elecciones. Pero sin embargo, lo que nos demuestran los chinos es que eso sí es posible. Sí es posible controlar a las grandes multinacionales. En concreto, en Estados Unidos, también a principios del siglo XX, el presidente, no sé si fue, no me acuerdo el nombre, ahora se me ha ido, pero pasó una cosa bastante similar con las grandes petroleras americanas, que intentaron controlar, crearon un monopolio para controlar toda la energía que había en el país y poner los precios que quisieran. El presidente de Estados Unidos de aquella época les llamó y les dijo: señores, los precios los pongo yo. Se acabó el monopolio, el oligopolio que se formó. Si los precios están impuestos por el Estado, pues lógicamente ahí estará la habilidad de cada uno para ganar más o menos. Pero los precios son los que son. Y consiguió romper con ese oligopolio de empresas energéticas de principios del siglo XX. Eso actualmente en Estados Unidos es absurdo, es imposible pensarlo. Porque el poder que tienen las tecnológicas y las grandes empresas americanas de armamento y de todo es muy superior al del propio Estado. E incluso las personas que están en el Parlamento, en el Parlamento americano, pues están casi marcadas por estas grandes empresas.
Entonces, yo lo que digo, que podría, por ejemplo, la Unión Europea para mí es un ejemplo fantástico que nos demuestra que con el tiempo las cosas pueden cambiar, que con el tiempo puede haber revoluciones políticas de una u otra forma. La Unión Europea es algo que jamás nos hubiéramos imaginado hace 100 años, que un montón de países se juntaran, se pusieran de acuerdo y crearan normas comunes para todas ellas en beneficio de todas ellas. Y eso lo está consiguiendo la Unión Europea. La guerra de Ucrania, bueno, tiene un montón de dificultades, lógicamente, pero se está avanzando. La guerra de Ucrania, por lo menos, nos va a generar un beneficio esencial: juntar, unir a los países europeos. Está consiguiendo que los países europeos, poco a poco, suelten amarras y estén cada vez más unidos para conseguir ventajas para todos ellos. La Unión Europea se ha quedado retrasada en el tema tecnológico. Tiene que ir, ya no es cuestión de un país como España o Francia, tienen que ir todos los países juntos, tiene que ser la Unión Europea la que fomente una tecnología que pueda competir con la americana y con la china. Si no vamos todos juntos no tenemos nada que hacer. Por eso pienso que si hay cosas que van mejorando, también podemos soñar con que el día de mañana, aunque algunos no lo veamos, pues podamos tener una democracia más amplia y que funcione incluso mejor que la actual. Y esta democracia lo que debería hacer es, primero, mirando a las grandes empresas, obligar la división de las grandes empresas. No debería haber ni una empresa con un poder como para obligar a los estados a actuar a su propia conveniencia. No debería haber. Y la única forma de hacerlo, de que no haya eso, es haciendo que las grandes empresas se dividan, incluso sin perjudicar a los accionistas, porque los accionistas pueden decir: oye, tú puedes participar en esta empresa, en la otra y en la otra, pero decirles, cuando llegas a un capital X, que sea 100.000 millones de euros, digo, porque hay empresas cuyo valor es de 1 billón de euros. Por ejemplo, decir que todas las que cuando lleguen a 100.000, obligarles a dividirse por zonas, por lo que sea, para evitar que se hagan excesivamente fuertes. Es una utopía, os lo digo claro. Segundo, obligación de división de los fondos de inversión y grupos financieros. Estos todavía son más peligrosos que las empresas. Al fin y al cabo, la empresa lucha por su empresa. Los fondos de inversión son entidades cortoplacistas que hoy invierten en una empresa y mañana sacan el dinero para invertir en otra. Lo único que les interesa es el beneficio a corto plazo. Y a estas les importa un pito el empleo o lo que sea, o la comunidad en la que esté trabajando la empresa en la que invierte. A esas también habría que hacer exactamente lo mismo. Los fondos de inversión, las grandes financieras, deberían tener un límite. Tercero, obligarles a compartir tecnología. Hombre, si las obligamos a dividirse, tendrían que compartir la tecnología. Y es necesario, porque compartiendo la tecnología conseguiremos más empresas competitivas. Y cuarto, eliminar los paraísos fiscales. No pido nada, ¿verdad? Casi nada. Bueno, pues hasta aquí. He intentado explicar lo más sencillo posible. Espero que me hayáis entendido. Y bueno, los que no estoy de acuerdo, pues ya lo siento. Y los que estoy de acuerdo, pues ahí está. Muchas gracias. Si tenéis cualquier pregunta que hacerme o lo que sea, pues estoy a vuestra disposición. ¿Os he agotado? No, es muy interesante, ha sido, la verdad es que has tocado un montón de puntos que es difícil, porque cada uno de los puntos pues, puede tener un desarrollo. Vamos a estar toda la noche aquí hablando. Para empezar, pues lo que a mí me refiere, por lo menos, no es una decisión fácil presentarse a estas cosas, no es decisión fácil, pero tú eres emprendedor y a veces pues, hay que dar un paso adelante. Por otro lado,
El otro día, el mes pasado, Joe Biden, en el debate del Estado de la Nación de Estados Unidos, pues dijo una serie de datos que son pues bastante llamativos, ¿no? que se nos hacen a todos un poco pues conocidos. Y dijo: en 2020, 55 de las corporaciones más grandes de Estados Unidos tuvieron 40.000 millones de ganancias y pagaron 0 euros, 0 dólares en impuestos federales. Simplemente no es justo. Estamos viendo grandes multinacionales que están dando unos beneficios escandalosos, y no es por un incremento de productividad ni por hacer mejor su trabajo, es un saqueo. Entonces, las rentas de trabajo cada vez pierden más poder adquisitivo. Eso va a tener consecuencias políticas a medio plazo, seguro. Después de la Segunda Guerra Mundial, como tú has dicho, pues sí que hubo, pues se asustaron los países occidentales y abrieron un poco la mano. Quizá igual es el momento de abrir un poquito la mano porque se les está yendo de las manos. Y por otro lado hablamos de fondos de inversión, etcétera, fondos de inversión, grandes fondos que invierten, no dejan de ser, en cierto sentido, nuestros ahorros, tanto fondos de pensiones, que son que crean unas grandes bolsas de capital para invertir, a las que les exigimos nosotros el mayor rendimiento posible. Entonces, es un poco, en cierto sentido, es un poco contradictorio lo que nos pasa. Empezando por donde tú has comenzado, es el egoísmo que tenemos un poquito todos, ¿no? Nos quejamos de una cosa, pero cuando tenemos que invertir nuestro dinero, buscamos el mayor rendimiento posible sin mirar muy bien hacia dónde va. I galderari edo bai duzue, gai asko dauz eta interesanti izan dira. No hay ni uno que no esté de acuerdo. Tiene que haber. A ver. ¿Cómo se ha llegado a eso? ¿Qué se tenía que haber hecho para que esas multinacionales, esas corporaciones, y ahora, ¿cómo les metes mano a eso? Y eso es una segunda pregunta. Ahora se han hecho poderosos, ahora les vas a dar la mano y... Lo peor está por llegar. Es decir, dentro de 10 años van a ser todavía mucho más poderosos. Lógicamente, además no solo eso, sino que directa e indirectamente los lobbies de presión que hay junto a cualquier poder político en Bruselas debe ser brutal. Los lobbies son grupos que representan los intereses económicos de las grandes empresas. Y estos van a los centros de decisión político, por ejemplo en Europa, en Bruselas, y allí manipulan con todo. Allí van a sacar beneficios. ¿Y cómo sacan los beneficios? Hace poco nos enteramos del escándalo de Catay, que unos señores de la Unión Europea pues habían recibido dinero. ¿Cuántos casos habrá que no nos enteramos? ¿Cuántos casos habrá que no nos enteramos? La fuerza que tienen es inmensa. El problema que tenemos es inmenso. Y por eso he hablado de utopía. Pero es que la perspectiva que tenemos, si nuestros países se van a convertir en lo que es ahora Estados Unidos, lo tenemos, hablando claro, muy jodido. ¿Qué está pasando con la educación? ¿Qué está pasando con la sanidad? Se está privatizando todo. Los servicios sociales, las residencias, que deberían estar gestionadas por el Estado y pagadas por todos, se están privatizando, se están convirtiendo en empresas privadas. Al neoliberalismo le interesa el Estado más débil posible. Y si puede manipular a los políticos, que ese es el gran peligro que tenemos, y lo está haciendo, tenemos un futuro muy negro. Ese es el tema. En este momento, aquello de Estados Unidos, yo cuando era chaval, me acuerdo que yo había empezado a trabajar y al poco tiempo se casó mi hermano, Pedro, y tiene unos cuñados que eran americanos. Y estaban, de cortez huí, pero que habían ido a América y estaban trabajando en América. Y me dijeron lo que ganaban de sueldo. Creo que me dijeron 10.000 euros al año. Ahora, eso parece una insignificancia, pero el año
sería el año 75 o 6, era una arepera. Aquí veníamos ganando, pues el cambio estaba a 60 pesetas el euro, perdón, 10.000 dólares. A 60 pesetas, pues igual estamos ganando la quinta, la sexta parte. Estuve tentado de ir a América. Fijaros la diferencia. En este momento, ir a Estados Unidos va el que no tiene otro remedio. Los de Sudamérica van para Estados Unidos, de Europa o de países un poco también, nadie vaya a Estados Unidos. Las condiciones actuales en Estados Unidos son de miseria en la mayoría de los empleos de bajo nivel. De miseria. Que vivan de las propinas la gente. Es que es la leche. Con unos ingresos mínimos, no tienen sueldo mínimo. Con esa cantidad de gente que ves en las calles haciendo unas colas de kilómetros para comer la comida diaria. Eso en Estados Unidos. Y eso es neoliberalismo puro. Aquí en Europa, por lo menos, lo que tenemos es una sanidad o una seguridad social, unos servicios sociales y una educación que para el que quiera, para todo el que quiera, lo tiene pagado. Eso en Estados Unidos, nada. En Estados Unidos hay un 40% de la población que no tiene seguridad social y el resto del 60%, la mayoría, es seguridad social privada. Ese es el futuro. Eso lo de los políticos, a ver, si hacéis fuerza y poco a poco cogéis poder suficiente para darles caña a esa gente. Pero es que el único remedio está en la política. Tanta capacidad de influencia. Pero bueno, hombre, yo lo que digo es que los alcaldes, los diputados, los presidentes de gobierno, la Unión Europea, pues hay que ir hacia eso, tender hacia eso, a tener el concepto claro que la política hay que meterse para defender a la población. Esa es la clave. Actúa a nivel de aquí, es bastante atrás. ¿Alguna cosa más? ¿Sí? Yo. A ver, pues Antonio, a mí yo estoy de acuerdo con todo lo que dices, me encanta escucharte hablar además porque aprendo un montón. Y el tema que me interesa a mí es el tema de la educación, por partida doble. Yo 20 años trabajando en un centro escolar en Guernica y tienes razón con lo que dices, que estamos encaminando las nuevas generaciones hacia no sabemos dónde. Eso por un lado, lo veo todos los días. Se están sugiriendo siempre carreras a los chavales que para mí muchas de ellas están ya como, no te voy a decir obsoletas, pero no sé con qué salida se les orienta. Muchísimos chavales dejan de estudiar el primer año, al segundo es una pasada. Y hay una generación concretamente, que puede ser la de mi hijo, chavales de 18 años, que están en un porcentaje altísimo dejando de estudiar entre la secundaria y vamos, no llegan a la universidad porque están aburridos del sistema educativo. Entonces, yo tengo una sugerencia para ti, ahora que tú estás jubilado y que sabes tantísimo, monta una academia de estas para enseñar a los chavales educación financiera, que estoy segura que vas a tener un éxito terrible y un montón de alumnos. Ya te digo, y es una generación además, coincide, conocemos, tanto tú como yo, bastantes chavales, de estos que te hablo yo, que no han querido ni estudiar ni ir a la universidad y que tienen unos coeficientes intelectuales altísimos. Son chavales que se aburren en la escuela, pero que tienen unas grandes ideas pues que van a poder ser emprendedores si alguien les asesora, pero claro, como no van a poder ser emprendedores si no hacen la carrera de económicas, ahí están, ni para allí ni para acá. Y sabes de qué hablo, ¿verdad? Sí. Por eso te digo, ¿cómo sugieres tú enseñar a estos chavales a emprender, pues eso, a sacarse adelante la vida, que al final... Sí. Y estás al lado del futuro alcalde que les va a ayudar también pues eso, a montar empresas, ¿verdad? Ayudas económicas a los jóvenes. Xavi, ¿qué me dices? Ahí está. José Antonio iba a responder. Hombre, como sabes, Judith, yo tengo un tercer libro que trata exclusivamente sobre la educación. Fundamentalmente porque la revolución del pueblo tiene que partir de la educación para la ciudadanía, para los jóvenes desde niños deberían aprender cómo funciona el mundo y cuáles son las necesidades, lo que se les va a exigir en el mundo de la empresa y en el mundo de la política y en todo. Entonces,
Actualmente la educación aquí parece, en muchos casos, que la gente se mete a educador sin tener ni puñetera idea de lo que eso significa. No sé quién era el que decía, eso lo tengo en el tercer libro y bastante me ha costado estudiar el segundo para explicaros lo que había, que la educación es la base fundamental del futuro de cada pueblo. Sin educación no hay futuro, pero hay que hacer una educación adecuada a la sociedad en la que vivimos, una educación que responda directamente a las necesidades actuales, no una educación en la que se enseñen cosas que no valen para nada o no se motive al alumno. El alumno debería ser el verdadero protagonista de la educación, protagonista en el sentido de que sienta, viva él mismo el alumno, que va mejorando y va creciendo con la educación que recibe. No que se convierta la educación en aprobar exámenes, sin ton ni son. Fijaos, el otro día leí un asunto que decía, mira, por ejemplo, en las grandes universidades americanas, el 70% de los alumnos que terminan las carreras siguen siendo hijos de las élites económicas del país y terminan las carreras sin estudiar, porque los padres dan ayudas económicas a las universidades. Fijaros qué tremendo tiene que ser. Esas mismas universidades tan prestigiadas no son accesibles al 90% de la población, que no tiene capacidad económica para llegar a eso. Ese es el futuro de las universidades. Yo lo que me preguntaba, y siempre me he preguntado lo mismo, en las universidades en económicas estudian 4 años de económicas y salen sin tener ni idea, y luego tienen que hacer 3 años de ¿cómo se llama?, de postmáster, de máster. ¿Pero qué coño han hecho durante los 4 años anteriores? ¿Por qué no les han enseñado nada de cómo funciona la empresa y de cómo funciona la sociedad? Yo soy muy crítico con la educación actual. Sí, para médicos, para ingenieros, hay una educación específica, técnica, que es muy buena y muy potente. Pero la educación para la ciudadanía es lo que no se da para la ciudadanía, para la empresa. No. A mí me vienen chavales que terminan las carreras y no saben contabilidad. Bueno, y decirle cómo funciona el mundo empresarial, bueno, no saben ni dónde está la puerta de entrada. Es de pena. Es de pena que para ser catedrático en economía baste con un examen. Miles de personas que son catedráticos y que no han pasado por la empresa. ¿Cómo pueden ser catedráticos en economía personas que no han pasado por la empresa? El catedrático de economía es aquel empresario que ha sido capaz de levantar una empresa, de crear un montón de empleo, de mantener su puesto de trabajo y de crear futuro. Ese es el verdadero catedrático de economía, en mi opinión. Soy egoísta porque estoy defendiendo mi postura, pero bueno. Bueno, sí. Hablando del tema de educación, yo también he sido educador, ahora he visto el jubiladito, pero bueno. Y me estoy fijando en que estáis hablando del tema de educación, sobre todo enfocado al tema de preparación profesional, técnica, adecuar los currículums a la vida actual, a las necesidades actuales, a la empresa actual, a lo que la sociedad exige y tal. Pero visto que planteabas que una de las salidas que hay que plantear para dar solución y conseguir una sociedad democrática en un capitalismo progresista es el bien común, valorar, priorizar el bien común. ¿Hasta qué punto crees que hoy en día está un poco dejado de la mano de Dios el tema de la educación en valores? Porque la educación para la ciudadanía sí ha existido como asignatura, en cada sitio enfocado como cada uno quería, porque era una cosa muy voluble, ¿no? Pero yo creo que ese tema de los valores, que en su momento, en aquella época de los 45, 60, aquellos políticos que vimos en Europa, socialdemócratas, cristianos, tenían muchos valores, que creían lo que decían, que no eran precisamente empresarios ni plutócratas, sino que eran gente preparada intelectualmente y que transmitía. En nuestro caso teníamos igual a nuestro José Antonio, ¿no? Pues gente con valores.
esa educación en valores es la que nos podría preparar gente que esté dispuesta a priorizar el bien común. ¿Cómo ves tú que está actualmente? ¿Se faltan? ¿Habría que recuperarlos? ¿Qué espacio tienen en todo este tema economicista? Hombre, lo que la educación hoy día, yo lo veo por mis nietos. Lo único que parece importarle a los enseñantes es que apruebes la asignatura. No creo que les preocupe demasiado qué hagas después ni cómo lo haces. Yo, tanto en el primer libro, que lo dediqué un poquito a eso, a los valores, al ser humano, cómo es el ser humano, cómo debe ser el ser humano, como en el tercero, que lo dedico exclusivamente a la educación, hablo mucho de ello y hablo de que lo que tenemos que hacer es educar a las personas, conseguir que los niños se conviertan no solo en ciudadanos, sino en personas capaces de entender el mundo en el que van a vivir. Y ahí los valores son esenciales. Si una chavala a los 20 o 24 años no entiende ni le preocupa cómo es el entorno social en el que está viviendo, ese carece de todo, aunque haya pasado por 15 años de supuesto aprendizaje. La filosofía es entender, la filosofía consiste precisamente en enseñar a pensar. Enseñar a pensar es lo que tenemos que hacer a los chavales, enseñarles a pensar, enseñarles a tener espíritu crítico, enseñarles a ser creativos, enseñarles a ser responsables de su propio futuro. Y esos son los valores fundamentales que debería enseñarse a los niños y a los jóvenes. Dime a ver en qué escuela esas palabras aparecen en el currículum. Aparecen, sí aparecen, pero luego de ahí a llevar a la práctica el tema de la solidaridad y tal como está planteado hoy en día el mundo de que cada uno se busque y triunfe como quiera, pues igual falta eso, ¿no? Pues dar valor a la solidaridad, al bien común, convencer a los demás de que el bien del otro es el bien tuyo. Exactamente. Es igual lo que falta, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. José Antonio, yo veo con la gente joven, yo tengo otros chavales y veo que les falta muchas veces, les intentas inculcar que, bueno, pues las cosas, tú tienes unos ingresos y tienes unos gastos. El concepto de gastos, el concepto de que las cosas tienen un costo y que no solo son los ingresos, eso está un poco diluido, porque claro, cuando tú, si te pones a hablar con ellos y les dices, bueno, batxillerosteko, espadeko zuzurirue, hipoteka bat eskatu duzu, eta horrek suposatu dutzu, pageti ez daizen badiru urtie. Eta expliquen bilaken, hori jakin dizen hori. Y cualquier tipo de compra, claro, están un poco acostumbrados no a la opulencia, pero sí al disponer de unos medios y de que las cosas no tienen que sean gratis, pero nada es gratis. Gratis, como decía aquel, no hay nada, siempre pagan el tiempo. Entonces, esa labor no sé si es universitaria, si es de la casa o de dónde es, pero yo sí que veo ahí un poco de, bueno, pues, la capacidad económica que se les ha dado, pues les un poco les ciega y esa autogestión, normalmente que se habla mucho de autogestión, suele ser la autogestión del gasto. Yo gasto, pero para gastar hay que ingresar. Me parece muy inteligente lo que has expuesto. ¿Algo más? Bueno, pues parece que ha sido suficiente por hoy. Como sabéis, tengo otro libro sobre educación. Si estáis dispuestos a soportarme dentro de unos meses allí por el otoño, pues entonces lo presentaré.
Vale, muchas gracias. Eskerrik asko.